Hoy en Relatos Express, le traemos las 10 películas más racistas de la historia del cine. El mundo del cine tiene una larga historia de racismo, ya sea directo o implícito. Podría argumentarse que simplemente eran producto de una época pasada, pero aún así, cabría esperar que hubiera un límite en algún punto. Sin embargo, algunas películas no solo reflejaron prejuicios, los amplificaron, los normalizaron y dejaron una huella difícil de ignorar. En este video exploraremos 10 de las películas más polémicas en este sentido, analizando por qué cruzaron esa línea y cómo siguen generando debate hoy en día. Número 10. Mandingo. Basada en la novela Mandingo de Cal Onstad, la adaptación cinematográfica es considerada una de las películas más racistas jamás realizadas y fue duramente criticada tras su estreno. Roger Ebert la describe como basura racista y un pedazo de estiércol, ambientada en la América de la época de la esclavitud. La obra es tristemente célebre por su violenta representación de las relaciones interraciales. Los dos personajes blancos principales son retratados como violadores que obligan a sus esclavas a acostarse con ellos. Tanto los personajes blancos como los negros son meros estereotipos en todos los sentidos, incluso en su forma de hablar. Número 9. La Pasión de Cristo. La percepción pública de esta película no se vio favorecida por el antisemitismo manifiesto de Mel Gibson, pero La Pasión de Cristo muestra claramente al pueblo judío como la causa de la muerte de Jesucristo, una desafortunada idea errónea que ha resultado en un número desconocido, pero ciertamente extremadamente alto, de muertes de judíos a lo largo de los años. En la película, los antagonistas que obligan a Poncio Pilato a actuar son retratados como malvados intrigantes, risueños y sedientos de la sangre de Cristo. Incluso aquellos judíos que no formaban parte de ese grupo son considerados ignorantes o incultos por no haber aceptado a Cristo como su Mesías. Número 8. Lo que el viento se llevó. Considerada por casi todos los críticos y espectadores como una de las mejores películas jamás realizadas, Lo que el viento se llevó es una representación idealizada del sur durante y después de la Guerra Civil. Es la representación de las personas negras, ya sean esclavas o no, lo que hace que esta película sea tan racista. El personaje más visible, Mammy, es incapaz de funcionar sin sus amos blancos. Prácticamente todos los esclavos eran mostrados como dóciles, incluso cariñosos, con los blancos que los poseían. Los negros malos recibían un trato aún peor. Menospreciados por todos, incluso por Mammy, eran representados como monos que atacaban a las mujeres blancas en cuanto tenían oportunidad. Número 7. Canción del Sur. La película Canción del Sur, que narra la historia de Johnny, un joven blanco que regresa al sur, es abiertamente racista en su representación de los personajes negros, especialmente del tío Remus. Este ex esclavo consuela a Johnny con diversas historias fantásticas sobre animales míticos, que en su mayoría son estereotipos racistas. La película fue tan criticada que Disney no ha permitido su venta desde la década de 1980. Un dato curioso, debido a que la historia del muñeco de alquitrán en la película se consideró racista, en la atracción Splash Mountain de Disneyland, el conejo Brer queda atrapado en una colmena. Número 6. El rebelde más pequeño. En esta película, Shirley Temple interpreta a Virginia, la hija menor de una familia dueña de una plantación durante la Guerra Civil. Cuando atacan Fort Sumter, su padre abandona el hogar para unirse al ejército confederado como explorador. Al cuidado de su madre y su tío Billy, uno de los esclavos de su madre, Virginia permanece en la plantación hasta que su padre es arrestado y condenado a muerte. Finalmente, se le concede una visita al presidente Abraham Lincoln, quien indulta a su padre tras escuchar su historia. Esta película incurre en dos graves errores comunes en las películas ambientadas en la Guerra Civil. Primero, el tío Billy es claramente un tío Tom, ya que se supone que demuestra que a los hombres negros no les importaba ser esclavos y que eran sumisos con gusto. Segundo, los demás esclavos de la película muestran miedo al soldado de la Unión. De hecho, se resisten a abandonar la esclavitud y desearían poder permanecer esclavizados. Número 5. La máscara de Fu Manchu. El personaje de Fu Manchu, interpretado en la película por Boris Karloff con un maquillaje ridículo, ya llevaba 20 años entre los personajes. Vestido como un estereotipo chino, a Karloff le pusieron uñas largas y ojos rasgados. Además, le aplicaron abundante polvo amarillo en la cara para que pareciera más oriental. El personaje de Fu Manchu era un genio criminal sádico, empeñado en destruir al hombre blanco. Una de sus frases más infames fue, matad al hombre blanco y tomad a sus mujeres.
Las películas de Fu Manchu también eran extremadamente sexistas, ya que las mujeres solo aparecían para ser objetos sexuales. Número 4. Hombre del alma. Debido a su tono cómico, esta película podría no parecer racista a primera vista, pero sin duda lo es. Soul Man narra la historia de Mark Watson, un estudiante adinerado de Harvard cuyo padre deja de pagarle la matrícula. Ante la posibilidad de ser expulsado, Watson idea un plan, toma una sobredosis de pastillas bronceadoras, transformándose así en una persona negra, y utiliza la discriminación positiva para obtener una beca. La película en sí es relativamente inofensiva, pero el uso de la cara pintada de negro, especialmente a estas alturas del siglo XX, es sin duda de mal gusto. Número 3. El triunfo de la voluntad. Muchas películas de propaganda alemana podrían haber figurado en esta lista, quizás incluso llenarla por completo, pero El triunfo de la voluntad es la peor de todas. Considerada una obra maestra técnica, la película no es más que un disparate pro-alemán. Oculta tras su antisemitismo y otras manifestaciones de racismo, la única cita que parece dirigirse a la creencia nazi de la superioridad aria es de Julius Streicher: un pueblo que no protege su pureza racial perecerá. Aunque la directora Leni Riefenstahl afirmó desconocer el verdadero propósito del nazismo, la película sigue siendo un símbolo de racismo. Número 2. El nacimiento de una nación. La mayoría probablemente la colocaría en lo más alto de esta lista, y con razón. Ambientada durante la Guerra Civil y la posterior reconstrucción, la épica de D.W. Griffith fue una obra maestra técnica que influiría en el cine durante décadas. Hasta el estreno de Lo que el viento se llevó, El nacimiento de una nación fue la película más taquillera de la historia, y trataba sobre el Ku Klux Klan. Una de las críticas que recibió la película fue que Griffith utilizó actores blancos con la cara pintada de negro para muchos de los personajes negros. El racismo de la película se manifiesta de la peor manera en su representación de las personas negras como salvajes incapaces de controlar su deseo sexual por las mujeres blancas. Además, romantiza los orígenes del Ku Klux Klan y su impacto en la sociedad estadounidense. La número 1 es Adiós, tío Tom. Sin lugar a dudas, Adiós, tío Tom es una de las películas más racistas y depravadas jamás realizadas. Criticada por prácticamente todos, esta película italiana pretendía ser un documental sobre la esclavitud. En cambio, lo que resultó ser fue una farsa completamente racista que presentaba a las personas negras como monstruos malvados que merecían todo lo que les sucedía. De naturaleza prácticamente pornográfica, la película también es tristemente célebre por el racismo real de sus productores. Casi todos los actores eran haitianos o africanos empobrecidos, y fueron degradados por una miseria porque no tenían nada. Si bien la representación de la esclavitud probablemente sea verídica, la película se regodea en la depravación hasta el punto de ser racista en sí misma. Después de ver estas películas, queda claro que el cine no solo entretiene, también refleja y, en muchos casos, refuerza las ideas de su tiempo. Algunas de estas obras hoy resultan incómodas, incluso chocantes, pero también nos obligan a cuestionar cómo hemos evolucionado como sociedad y cuánto nos falta por avanzar. Más que cancelar el pasado, entenderlo nos permite no repetirlo. Si te gustan este tipo de análisis que exploran el lado más oscuro, polémico y real del cine, suscríbete a Relatos Express, activa la campanita y acompáñanos en cada historia donde el entretenimiento se encuentra con la reflexión. Porque aquí, no solo vemos películas, las analizamos sin filtros.